actual. Recuerden, el día de ayer es el pasado, el día de hoy, en este momento, es el presente, y dentro de este mismo día, pues podemos ver podemos establecer qué esperaríamos para en la tarde, etcétera, etcétera, que sería el futuro. Entonces, ese futuro de las empresas, las personas que están trabajando, sobre todo en la parte administrativa, son los que principalmente tienen acceso a los estados de resultados. Cuando nosotros como trabajadores estamos en una empresa, normalmente tenemos acceso a cierta información. ¿Cuál? En algunos casos, ¿quiénes son nuestros clientes? Si les entregamos productos, si nos están comprando, si nos están dejando de comprar. Incluso esa información depende de las áreas en las que estemos. El que está en el área de ventas, pues normalmente tiene mayor información sobre el estatus o el estado de los clientes. Quien está en el área de producción, pues tendrá el estado de lo que se está produciendo. De alguna manera indirecta puede inferir, así como en la estadística, si se está vendiendo o no se está vendiendo. ¿En función de qué? De la capacidad de la planta y de los programas de producción. Usted, dice alguien, estamos a alta capacidad o estamos a la capacidad máxima. Bueno, lo que estamos produciendo se está vendiendo. Tal vez no conozcamos quiénes son nuestros clientes, pero sabemos que se está vendiendo. Y a veces inferimos y pensamos, como se está vendiendo, pues hay dinero, estamos bien. Eso lo podemos dejar como un signo de interrogación. No necesariamente por producir quiere decir que está usted ganando. ¿Por qué? Porque viene la situación de negocio. ¿Qué es la situación de negocio? Tenemos competencia, tenemos precios a los cuales vendemos nuestros productos, tenemos que comprar materia prima y por lo tanto, hasta que tengamos nuestros estados de resultados en función de lo que compramos y de lo que vendemos, pues sabremos cómo está nuestro estado. De tal forma que hay compañías que venden y su margen de utilidad puede ser muy bajo. Y cuando en un determinado momento les incrementan los costos de la materia prima o sube algún insumo, pues ese margen de utilidad se vuelve cero o se convierte en pérdida. Para tratar de dar ejemplos específicos de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, tenemos el caso de Braskem. Ustedes han escuchado hablar de Braskem. Entonces, si no han escuchado hablar, bueno, pues métase a internet y ponga Braskem IDESA. Braskem IDESA es oetileno 21. Aquí está su página, qué es lo que hacen. Y, por ejemplo, estos amigos, dentro de su página, por ejemplo, aquí está el futuro, dice Braskem IDESA asume un nuevo compromiso, neutralizar nuestras emisiones de CO2 para el 2050. Conozca más, esto es el futuro, o sea, están pensando a largo plazo, estamos en el 2020, dentro de 30 años. Bien, hoy, días pasados, sale en el periódico que
el gobierno de México cancela el contrato de el suministro de etileno a Braskem Idesa. Entonces, pues, cuando comenzamos a analizar información, toda información va a significar una respuesta de parte de la empresa. Entonces, para comenzar a escribir, normalmente cuando comenzamos a tomar notas, dice alguien, cancelación de contrato de etileno a Braskem Idesa. Este contrato, si ustedes leyeron antes de continuar platicando, pues quisiera escucharlos para saber qué tanto nos involucramos en las cuestiones de negocios o lo que sucede en nuestro país. Recuerde, hoy no está usted trabajando, pero se está usted preparando para un mercado en el cual, pues una de las ideas es que usted ocupe puestos prácticamente que le permitan dirigir una empresa desde la supervisión hacia arriba. Y esa es la idea. Entonces, alguien que me pudiera comentar qué ha escuchado sobre ese contrato, qué noticias, etcétera, etcétera. En la noticia que yo leí decía de que lo cancelaban por cuestiones de corrupción, pero pues no dijeron en lo que yo leí no dijeron exactamente cuál era el motivo, solo decía de que por motivos de corrupción, de que no iban a estar subsidiando la corrupción. Entonces, una de las causas de la cancelación dice, por ejemplo, dice el joven corrupción. Dijo otra palabra, subsidio. Subsidio. Ok. Bien, ¿alguien más que por favor pudiera comentarnos? Bien. Cuando ya nadie comenta, pues no tiene caso forzar a las personas. Pero recuerde, usted puede poner diario del Istmo si tiene internet. Diario, últimas noticias en Veracruz. Y probablemente no esté todo el periódico aquí, pero de las noticias relevantes, pues acá está la portada, Coatzacoalcos, vea usted ahí en Coatzacoalcos. Y regional, estatal. Bueno, ¿qué tiene usted que hacer? Gastar su tiempo, pero, por ejemplo, en este caso, usted puede ver el periódico nacional, o si usted quiere, puede ver lo de el New York Times, New York Times. Y ya se suscribe por $25 por semana, según ahí dice, de New York Times. Y aquí también la parte gratis, pues aquí puede usted ver algunos puntos de New York Times. Y así que lo puede ver en español, en inglés. Y si quiere ver algún periódico de Francia, pues pone usted periódicos franceses. De hoy, le ponemos.
Y aquí está Le Figaro, Le Monde. Vamos. Ya usted busca y puede entrar a alguno de ellos. Y ya. Y la ventaja que tiene, traducir al español y de Rusia también. Bueno, hasta ahí dejamos esa parte. Entonces, nos centramos en la noticia. Y el otro punto es, por ejemplo, tenemos el periódico, en algunos casos aquí en casa, mi esposa me dice, oye, compra el diario del Istmo, ya compramos el diario del Istmo, nos suscribimos y nos llega. Ahí leí la noticia. Bueno, vamos a la parte de negocio. La parte de negocio es que los contratos, cualquier contrato va a tener cláusulas. Y esas cláusulas a lo mejor están numeradas, a lo mejor no están numeradas. ¿Qué es lo importante de las cláusulas? Que hay que leerlas y entenderlas. Para esto, normalmente en los contratos existen esas cláusulas. Usted que va a dirigir una empresa, o que es el director, o que es el gerente, si le toca en un cierto momento firmar, al final usted firma su nombre y su firma representando a la empresa, pero también en las empresas hay apoderados legales. Entonces, en algunos casos es requisito que la dirección o alguien de la organización firme, pero también hay apoderados legales. Apoderado legal. Este amigo, el apoderado legal, pues también va a firmar su nombre y su firma, pero este amigo es, digamos, la persona que desde el punto de vista jurídico va a apoyar a la dirección. ¿Por qué? Porque se considera que este amigo tiene los conocimientos necesarios para la interpretación desde el punto de vista legal, lo que significa. Ahora bien, el director, pues antes de firmar, pues podrá cuestionar a su apoderado legal y hasta que considere que, pues, ha entendido cuáles son los compromisos, entonces, pues ya después asentará su firma. ¿Por qué? Porque los destinos de la empresa, cuando hablamos del destino de la empresa, o sea, ese futuro depende de las decisiones. Depende de las decisiones tomadas. Y esas decisiones tomadas es en la firma de ese contrato o de varios contratos en los que tenga que intervenir. Entonces, por ejemplo, en este caso es el etileno. El etileno es la materia prima principal, la materia prima principal. Entonces, si esta es la materia prima principal y se la entrega Petróleos, fijan en el contrato un precio. Al fijar el precio en algunos casos, cuando comenzó todo el boom petrolero en nuestro país y se consideró que esta zona, Minatitlán, Coatzacoalcos, todo el sureste, era un polo de desarrollo, dieron muchas facilidades a una gran cantidad de empresas para la entrega de las materias primas a precios preferenciales. Entonces, precios
preferenciales o subsidiados. Es decir, parte de eso se los daban más baratos. Bien, dentro de estos precios preferenciales o precios subsidiados, también hay precios internacionales. Estos precios preferenciales o subsidiados, una de las ideas fundamentales es para que puedan en un cierto momento recuperar su inversión lo más pronto posible. Bien, pero ¿qué ocurre en un cierto momento? Puede haber cláusulas, como mencionan ahí, que en caso de que Petróleos no le entregue la materia prima, no se entregue la materia prima acordada, pagará una cantidad. No vamos a hablar de cantidades porque para poder hablar requerimos información más confiable. ¿Qué quiere decir más confiable? Pues tener acceso al contrato, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, nos da una idea. Entonces, si yo incumplo una obligación de un contrato, entonces tengo que pagar una cantidad. Entonces, ¿qué sucedió en nuestro país? En nuestro país, prácticamente lo que es Complejo Petroquímico Morelos y el Pajaritos prácticamente pararon. Ellos producían polietileno por falta de materia prima y toda la materia prima se estaba entregando prácticamente a etileno, a Braskem. Entonces, por un lado nos afecta en la producción, por el otro lado se está entregando a Braskem. Ahora, digamos, en la cuestión de contratos, la empresa, pues es como todos, hacen negocio. Recuerde, hacen negocios. Usted va a hacer y hace negocios con alguien y alguien le puede decir, le estás pagando muy barato, pues, pero hicimos el contrato. Ok, si la causa fue la corrupción a cambio de algo, entonces recuerde, usted va a ocupar puestos. Entonces, todas las materias, o principalmente lo que le han dicho sus padres de la ética o de ser honrado, pues ahí se ponen a prueba. Bien, entonces finalmente, si esto es cierto y se cancela, es porque esta parte de pagar una cantidad y aparte de darlo más barato que el precio internacional, que lo que cuesta, porque cuando hace falta materiales hay que importar. Entonces, en el momento en que esto se hace, después de ver los juicios y todo lo que tengan que ver desde el punto de vista legal, finalmente algo va a suceder. Y entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Dice alguien, pues te cancelo el contrato. Normalmente hay pleitos legales. Tienen que ir a tribunales, tienen que ver, etcétera, etcétera. Y ya en algún momento va a haber acuerdos. Pero mientras eso sucede, ahora como empresa, la pregunta es, ¿cuál es el impacto? A los resultados. Por lo tanto, ¿quiénes normalmente son los que van a analizar o van a tomar decisiones o van a decidir qué hacer? Esto queda en la alta dirección. ¿Qué es la alta dirección? Los directores, el director general
Y ya lo verán con accionistas, digo, mayoritarios, pero normalmente estos amigos tendrán que verlo. ¿Por qué? Porque el accionista lo que sigue esperando es que regrese su dinero o el pago de dividendos. Bien, entonces estos amigos, ¿qué tendrán que hacer? Sus estrategias. Dentro de las estrategias, por ejemplo, que he escuchado, ya tratando de relacionarlo con esto, es en la terminal marítima, es como si en la API, más bien en la API Coatzacoalcos, API es la administración portuaria de Coatzacoalcos. Está Braskem construyendo una terminal refrigerada para recibir etano. Parece ser que es etano o etileno. Bien, entonces, esta terminal refrigerada es, bueno, por si, como está toda esta situación, si dejan de entregarme materia prima, ¿qué va a suceder? Pues voy a parar mi planta. Si paro mi planta, ¿qué va a ocurrir? Pues dejo de vender. Entonces, hay ciertas inversiones que comienzan a hacer previendo en caso de que pues, ya les cancelan el contrato esta terminal refrigerada. O sea, ellos lo van a importar la materia prima. Ok, esto cuesta y esto va a pegar a los resultados porque los presupuestos que se tienen están en función de datos. Y cuando algo cambia, esta es una situación bastante fuerte, pues va a influir en los resultados. Entonces, es simple, aparentemente, pero para las personas que están dirigiendo, pues a mí no me gustaría estar en sus zapatos. Sin embargo, son personas que por alguna razón ocupan esos puestos y por esa razón tienen la capacidad pues, para llevar adelante a la compañía o de sus decisiones también pueden ir hacia arriba o pueden ir hacia abajo. Pero es muy interesante. Y usted algún día ocupará algunos de estos puestos o será dueño de alguna compañía y precisamente derivado de un contrato, precisamente cuando vemos estos apuntitos nada más, diagnóstico o situación actual. El hoy, ¿cómo está la situación? En el momento en que me dejan de suministrar una materia prima, ¿qué va a pasar? De la misma manera, otros ejemplos. En la cuestión de negocios, otros ejemplos, amoníaco. ¿Dónde producimos amoníaco? En el complejo petroquímico Cosoleacaque. Entonces, se produce amoníaco. Hemos tenido altibajos en la producción de amoníaco, incluso ha habido plantas paradas. Actualmente estaban por ahí arrancando algunas plantas de las ya existentes y al parecer iban a estar en operación 3 plantas. Pero llegamos a tener solamente una operando. Y cuando entró mantenimiento, las empresas de la región que utilizan amoníaco para la elaboración de sus productos, pues resulta que comenzaron a racionar el amoníaco. ¿Qué es racionar? Pues menor cantidad de suministro. Entonces las personas que dirigen
algunas empresas, por ejemplo, es una que tiene que ver con este grupo, Braskem Idesa, es otra de, no recuerdo su nombre, pero amoníaco, todos estos amigos, disminuye el suministro del proveedor principal, que es el complejo petroquímico Cosoleacaque. ¿Qué acción toma? A acondicionar tanques para recibir amoníaco. Entonces, estos tanques para recibir amoníaco son carrotanques, prácticamente carrotanques. Entonces, acondicionó una empresa como 9 carrotanques, que son como de 70, 80 toneladas, y empezaron a importar hasta que se normalice pues la situación de lo del suministro. Entonces, por alguna razón, normalmente las empresas tienden a situarse en algunos lugares donde la materia prima está cerca. Entonces tenemos ahorro de fletes. Sin embargo, cuando tienen problemas o tienen una explosión o tienen alguna situación fuerte, entonces, ¿qué hay que hacer? Importarlo. ¿De dónde lo podemos traer? Pues de Estados Unidos. Normalmente la región de Texas es donde hay bastantes plantas petroquímicas. Entonces puede venir por barco o puede venir por ferrocarril. Entonces habrá que establecieron ahí sus estrategias por donde lo traen y tal. Pero todo esto, el costo, pues ya va a ser diferente al costo que alguien les está dando. La cuestión preferencial o la cuestión con subsidios. Bien, entonces los negocios finalmente van a depender de las materias primas, de los costos de las materias primas, de nuestros costos de producción, etcétera, etcétera, ya lo que hemos visto. ¿Y dónde vamos a ver los resultados? En el cuaderno de costos. En el cuaderno de costos, nuestro estado de pérdidas y ganancias. Entonces dice alguien, perdimos, ganamos, llevamos tantos meses de pérdida, llevamos prácticamente cada mes se está viendo los resultados. Y al fin del año, del periodo fiscal, pues también ya se determina el estado del año. Bien. ¿Qué es el capital? Nos dice aquí, conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza. ¿Cuál es esta definición? ¿Dónde viene? En la Real Academia Española. ¿Por qué invertimos? Y así cada uno podríamos preguntarnos, ¿por qué estamos estudiando? ¿Por qué? Y entonces le vamos a preguntar a Jonathan Martínez Macedonio. ¿Por qué está usted estudiando, Jonathan? Bueno, yo estoy estudiando para, digamos, en un futuro, no tener muchas necesidades, tener una preparación fija y así poder salir adelante en la vida. Ok, Jonathan. Ahora, ¿pudiera ser un poco más específico en cuanto a la inversión que está usted haciendo? ¿Qué es lo que está usted invirtiendo? Bueno, en mi caso,
sería nada más el tiempo, porque en sí los pagos de escuela y todo eso me los hace mi mamá, pero ajá, nada más sería yo en cuestión, estaría invirtiendo mi tiempo, que creo que es lo mejor que puedo invertir, ya que en sí no hay casos, se sabe que algunos compañeros trabajan para poder estudiar, en mi caso no. Creo que por eso, al tener yo nada más que invertir el tiempo, es cuando tengo que echarle más ganas a esto. Ok, ya. Muy bien. Y bueno, entonces una de las partes fundamentales, está usted invirtiendo su tiempo, el dinero, pues haga de cuenta, ¿quién lo está subsidiando? Si habláramos de, de estos de Tileno 21 o de alguna otra compañía que se estableció aquí en la región, ¿quién lo subsidia a usted? Sería mi mamá, en este caso. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está el subsidio. Le va a cobrar, ¿usted cree que ella le va a cobrar cuando ya trabaje usted? Mm, no, pero creo que es mi obligación. Su obligación, ¿cuál va a ser su obligación? Pues de que a ella también no le falte nada, como ahorita no me falta nada a mí. Ok. Bueno, en un papelito anote cuánto le va a usted a dar, cuánto cree usted que es para que no le falte nada. No nos los diga. Y ya que trabaje y en el tiempo, vea ese papelito si está usted cumpliendo con lo que dijo o no. ¿Ok? Anótelo. Ok, profe. Y ya, Sí, ya he notado. anotado, perfecto. Muy bien. Entonces, dice nuestro amigo Juan Gabriel, no tengo dinero ni nada que dar, ¿no? Pero cuando estudiamos, pues nuestros padres nos proporcionan y ya de ahí en adelante, pues ya terminaremos y entonces, ¿qué esperamos? Comenzar a recuperar la inversión. Y dice alguien, pero ¿cuál recuperar si no invertí nada más que mi tiempo? Bueno, pues ¿cuánto le costó eso? Esos 21 o 22 años o 23 años de su vida. Bueno, entonces, conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir mayor riqueza. Ese es el capital en la cuestión del negocio. Dice, inversión fija de capital se refiere a todo tipo de activos cuya vida útil es mayor a un año y cuya finalidad es proveer las condiciones necesarias para que la empresa lleve a cabo sus actividades. Y todo esto, como les comentaba, ya lo vimos en la unidad 2, ya no lo vamos a releer, ya usted lo releerá, vendrán preguntas sobre esto en el examen, pero la idea fundamental es todo tipo de activos. Y entonces, si usted busca, por ejemplo, aquí vamos a ponerle Google Maps. Y aquí en Google Maps le ponemos Braskem Idesa. Y ya nos vamos aquí a esta de satélite. ¿Hay alguna información de estas se actualizan cada determinado tiempo?
Entonces, aquí dice Braskem IDES. Ya comienza usted a ver esos son sus activos, ¿no? Lo que son edificios. Y aquí, pues, dice edificio administrativo. Y aquí, pues, son otras instalaciones. Todo esto es el complejo. Todo esto es el complejo. Y acá, pues, al parecer, si dice Comisión Federal, debe ser por sus subestaciones que les proporcionan energía. Pero todo esto que vemos aquí, aquí está todo techado, son construcciones, adentro deberá de haber equipos, etcétera. No alcanzo por aquí a ver las torres, pero tienen reactores de oxidación también, etcétera, etcétera. Pero desde los terrenos, todo esto son activos. ¿Cómo estaba antes de construirse esto? Pues es muy probable que estaba así. No, profe, anteriormente ahí había una fábrica de resistor. Ah, una fábrica de resistor. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, antes de la fábrica de resistor, ¿cómo estaba? Pues todo para construir hay que desmontar, hay que acondicionar, etcétera, etcétera. Y entonces, todo esto, dice Oficinas de Catemnatie, es una empresa que maneja todo el polipropileno. Es una de logística que le da servicio, es un proveedor de servicio también para estos amigos de etileno. Entonces, si aquí están las instalaciones, vean, esta es la planta. Entonces, cuando hablamos de activos, racks de tuberías, equipo, etcétera, etcétera. Entonces, no, esto está muy interesante. Entonces, hoy usted puede tener acceso a información de diferentes plantas, diferentes lugares, etcétera, etcétera. Bueno, pero la parte fundamental, ¿cuál es? Porque aquí hablamos de terreno, construcciones, maquinaria y equipos diversos, etcétera, etcétera. Entonces, ya. Entra usted y puede ver una instalación. Por ejemplo, a ver. Vamos a ver. Es que hay unos videos de una refinería española. Pero mejor vamos a verla en YouTube. A ver si sale la refinería de Tenerife. A ver si escuchan.
No, profe. ¿No escucha? Profe, al momento de compartir pantalla le tiene que picar e incluir sonido de la computadora. Dice, la capital ¿Ahí despierta escucha? y sus habitantes. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Santa Cruz de Tenerife. La capital despierta y sus habitantes comienzan a incorporarse a sus tareas cotidianas. Pero existe otra ciudad dentro de la ciudad, donde también se recibe al nuevo día, aunque aquí la actividad nunca cesa. Una instalación que acoge a más de 700 profesionales, repartidos entre personal propio y de empresas auxiliares de servicios, generando empleo directo estable, cualificado y de calidad, además de una gran cantidad de empleo inducido derivado de sus múltiples actividades. Un complejo engranaje técnico y humano perfectamente coordinado, 24 horas al día, los 365 días del año. La refinería Tenerife, embrión del grupo Cepsa, fue inaugurada en 1930, solo un año después del nacimiento de la compañía. Su ubicación en Santa Cruz se vio favorecida por la estratégica posición intercontinental de Tenerife y por la mediación del entonces alcalde García Sanabria. Sin duda, eran otros tiempos, y en la primera mitad del siglo XX, el núcleo poblacional se encontraba bien alejado de esta instalación. Con el paso de los años, la ciudad fue creciendo y demandando más zonas de expansión hacia el sur, aproximándose a los límites de la refinería. Por ello, en los años 90 y tras un acuerdo con el municipio capitalino, se cedió una tercera parte de su superficie, pasando a ocupar en la actualidad una extensión de 500.000 metros cuadrados. A lo largo de sus más de 80 años de existencia, esta refinería se ha consolidado como pieza clave del desarrollo económico de las islas, especialmente para el puerto de Santa Cruz de Tenerife, ya que supone más de la mitad de su movimiento de mercancías. La actividad de Cepsa en Canarias abarca desde la transformación del crudo hasta la distribución y comercialización de sus derivados, gracias a la actividad de la refinería Tenerife, a las diversas factorías de suministro de combustible a barcos y aviones que la compañía tiene repartidas por el archipiélago, y a su red de estaciones de servicio que cuenta con más de 70 gasolineras. En la actualidad, Cepsa cubre cerca del 85% de todas las necesidades energéticas del archipiélago, desde casi la totalidad de la electricidad que consumimos, el butano y propano que usamos en nuestras cocinas, el queroseno que impulsa los aviones o el gasóleo que hace funcionar barcos, camiones y maquinaria agrícola, así como los fueles para el transporte marítimo, los asfaltos destinados a las carreteras de las 7 islas y, por supuesto, las gasolinas y el gasoil de automoción. También supone para las islas una total garantía de abastecimiento, ya que alberga en sus instalaciones más del 90% de las reservas de hidrocarburos, asegurando, si fuera necesario, el suministro de todos los combustibles para un periodo de entre 2 y 3 meses. Pero, ¿de dónde parte esta fuente de energía? Y, sobre todo, ¿cómo se transforma? Todo comienza aquí, donde se extrae la materia prima, el petróleo crudo. Ya que alberga en sus instalaciones más del 90% de las reservas de hidrocarburos, asegurando, si fuera necesario, el suministro de todos los combustibles para un periodo de entre 2 y 3 meses. Pero, ¿de dónde parte esta fuente de energía? Y, sobre todo, ¿cómo se transforma? Bien, por ejemplo, aquí observan estas instalaciones. Estos son pozos petroleros terrestres. En nuestro país, en Poza Rica o por esta zona, el activo 5 Presidentes, por algunos lugares tenemos pozos petroleros. Se extrae del subsuelo, el crudo y ya se envía.
Entonces, son extensiones no muy grandes donde tenemos pozos petroleros. Bien. Todo comienza aquí, donde se extrae la materia prima, el petróleo crudo. Tal y como se obtiene en los pozos, el petróleo tiene poca utilidad. Su verdadero valor lo alcanza gracias al proceso de refino, que extrae de él los diferentes productos. Como se obtiene en los pozos, el petróleo tiene poca utilidad. Su verdadero valor lo alcanza gracias al proceso de refino, que extrae de él los diferentes... Bien, por favor, en su máquina denle un pantallazo donde dice imprime pantalla, le dan clic y se van a una página de Word, por ejemplo, y lo pegan. Por ejemplo, yo le voy a dar imprime pantalla, le doy escape y abro una página de Word. Entonces, por ejemplo, archivo, nuevo, lo que ustedes ya saben, y lo voy a poner en horizontal. Y le doy control V y ahí está. Y de esa manera van teniendo cuáles son los componentes que tiene el petróleo. Por favor, háganlo. Bien, ¿ya lo hicieron? Ya, profe. Ya, profe. Ok. A veces también cuando formulo mis apuntes y eso veo alguna información interesante y tal. Y cuando esto entra, ya veremos más adelante, se obtienen porque tienen diferente temperatura de ebullición. Ya veremos. Y acá cuando dice 38%, 31, 14, hagan de cuenta que es la caracterización de el crudo que le está llegando a esa compañía. Porque hay crudos con diferentes calidades. Cuando decimos crudo, es el petróleo extraído de los pozos petroleros. Y hay que el crudo Maya, que el crudo Brent, y así diferentes. Ok, entonces continuamos. Productos. El crudo que se procesa en la refinería Tenerife proviene principalmente de la costa oeste de África y en menor medida de otras zonas como Venezuela, Rusia y Oriente Próximo. Llega transportado en grandes barcos petroleros que atracan en el muelle de la Hondura. Para descargarlo, un equipo de buzos especializados eleva unas mangueras que reposan en el lecho marino hasta la toma de conexión del barco. Tras el acople, el buque envía el producto con sus propias bombas hasta una estación de bombeo de gran caudal situada en la refinería. El crudo ha de salvar aún el gran desnivel del terreno existente para alcanzar los tanques de recepción. A partir de aquí comienza el proceso de destilación, la primera fase de las operaciones de refino.
En las unidades CADU y Póster, y tras ser calentado previamente en sus hornos, el crudo entra en las respectivas columnas de destilación atmosférica, donde se produce la separación física de las diferentes fracciones que contiene, en función de sus distintos puntos de ebullición. Por la parte superior de la columna se extraen los productos más ligeros, los gases. Por debajo de ellos se obtiene la nafta, y los de mayor densidad, como el queroseno y los gasóleos, por la zona central. El fondo de la columna constituye el residuo. Los gases. Por debajo de ellos se obtiene la nafta, y los de mayor densidad, como el queroseno y los gasóleos, por la zona central. Otro pantallazo y se lo llevan a sus apuntes, por favor. Ya, profe. Listo. Ok. El fondo de la columna constituye el residuo. Y otro pantallazo para este. Por favor. Ya, profe. Ok. Atmosférico, único componente que no evapora y que aún tiene que ser tratado debido a su alta viscosidad. Para ello es enviado desde la unidad CADU a la unidad de viscorreducción, capaz de romper las largas moléculas del hidrocarburo mediante un proceso conocido como craqueo térmico, permitiendo nuevamente la obtención de gas, nafta, queroseno y gasoil, además de fuel. Otro más, por favor. Ya, profe. Por su parte, la unidad Póster envía su residuo atmosférico a una torre de destilación a vacío, en la que se obtiene gasoil y fundamentalmente asfalto. Pero antes de su salida al mercado, los productos deben someterse aún a diferentes tratamientos de depuración y limpieza. A la planta de amina y azufre llegan todas las corrientes gaseosas de la fábrica para ser sometidas a un riguroso tratamiento de eliminación de la impureza más destacada del crudo, el azufre. Diariamente se extraen más de 40 toneladas, evitando con ello su liberación a la atmósfera por parte tanto de la refinería como de los consumidores finales de los diferentes combustibles. El azufre, como pueden ver, precisamente uno de los detalles que llevaron a la quiebra algunas plantas es que también se obtiene azufre a través de estos métodos. Normalmente el azufre es una sustancia corrosiva y daña a los equipos, por esa razón tiene que eliminarse. La parte fundamental, cuando ustedes ven el azufre de color amarillito y está en estado sólido, recuerden, su punto de fusión es de 109 grados centígrados. Para ser sometidas a un riguroso tratamiento de eliminación de la impureza más destacada del crudo, el azufre. Diariamente se extraen más de 40 toneladas, evitando con ello su liberación a la atmósfera por parte tanto de la refinería como de los consumidores finales de los diferentes combustibles. Del gas ya desulfurado se separan el butano y el propano. El restante se utiliza como combustible en la cogeneración de vapor y energía eléctrica, así como en los diferentes hornos de la fábrica, reduciendo considerablemente el gasto energético en fuel y, por tanto, el impacto ambiental sobre el entorno. En el caso de la nafta, además de reducir drásticamente su contenido en azufre hasta 10 partes por millón. Bueno, entonces les voy a pedir de favor que ustedes terminen de ver el video. El video se llama Refinería de Tenerife, empresa Cepsa. Recuerden, cuando entramos, puse Refinería de Tenerife. Es el de 17 minutos con 44 segundos. Refinería de Tenerife, empresa Cepsa.
¿Por qué? Porque una de las ideas es que la información que usted vea, la vea de forma integral. Cuando nosotros vamos leyendo esto, dice alguien, oiga, pero pues ¿cuál terreno? ¿Cuál construcción? ¿Cuáles equipos? ¿Cuáles torres? ¿Cuáles reactores? ¿Cuáles calderas? ¿Ah? En esta planta, pues prácticamente podemos ver desde torres, instrumentos y demás. Es la parte fundamental de ese video. Pero la otra parte fundamental es el proceso. Considero que es uno de los videos donde se explica muy bien lo que es el proceso. Hay más videos. Pero en fin, la idea es que usted vea todo en forma integral. Porque puede usted ver una tubería, una brida, unas tuberías en algunos casos que a lo mejor nunca hemos visto, con algunos diámetros X, algunos equipos que a lo mejor tampoco habíamos visto, y así. Entonces es un constante descubrir el día a día. Bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana, primero Dios. Profe, disculpe. Sí. Profe, ese quería ver si me podía poner mi asistencia entre como 5 minutos tarde. Sí, señorita, ¿cómo se llama? La 15, Pulido Vidal. Pulido Vidal. ¿Cómo no? Ok. ¿Y está Yolanda Gracias. Laureano? Sí, profe, presente. Ok. Muy bien. Listo. Bueno, excelente día. Hasta luego.